Usted puede investigar todo eso. A mí me gusta que investiguen. Él fue el primero porque él fue el que inventó la imprenta. Pero él era ateo. Él no quería imprimir una Biblia. Incluso él decía que la Biblia iba a desaparecer. Amén. Eso, el libro no va a permanecer. Va a desaparecer un día. Pero usted, ¿qué cree? Gutenberg fue el que desapareció y la Biblia sigue. Porque el Señor dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pasó Gutenberg y su imprenta de él fue la que se usó para imprimir miles de Biblias. Amén. Gloria sea al Señor. Esta es de las primeras de cómo la Biblia, el conjunto, se formó ya como tú la conoces. Amén. Después de eso hubo otro hombre que también se llamó William Ramsay. Estos nombres están un poquito medios raros, yo se los puedo dar al final también del culto si a usted le interesa. Este hombre, 1400 también, y este hombre también trató de ir en contra de la Biblia, usando todas sus riquezas para desprestigiarla. Y él lo que hizo es que se fue a Jerusalén. Si tú no quieres profundizar mucho más, tienes que ir a Tierra Santa, amén. Y él se propuso ir para desmentir a todos esos apóstoles mentirosos. Pero usted, ¿qué cree que pasó? Él se profundizó, se metió en las aguas más profundas de la Biblia y encontró que la palabra de Dios es verdadera, eficaz. Hay pruebas de todo ello. Entonces este hombre se convirtió a Cristo y fue un tremendo hombre que buscó del Señor con todo su corazón. Eso es lo que le pasa a todos los ateos cuando empiezan a profundizarse en las Escrituras. Hay muchísimos testimonios de tremendos varones que hoy viven para Cristo, que antes fueron ateos y se decidieron. El ateo siempre va a tratar de desprestigiar la Biblia, desprestigiar a Dios, decir que no existió, que no existieron los apóstoles, ¿no? Pero al ellos profundizar, al quererlo comprobar, es cuando ellos se convierten a Cristo. Amén. Porque no hay manera, hermanos, en que nosotros podamos atacar con la Biblia, atacar la Biblia, tratarla de desprestigiar. Amén. La Biblia fue escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, profetas, poetas. Amén. Moisés, uno de ellos, líder político. Usted conoce muchas de estas cosas. Pedro, pescador, y un político de Moisés. Imagínense, él iba a ser el siguiente faraón. Amén. Y él escribió. Pedro, y de igual manera tiene sus cartas. Pescador, Pedro se cree que era analfabeta, no sabía escribir, no sabía leer, pero él buscaba la manera. Cuando uno tiene esa pasión por la palabra de Dios, uno busca la manera. Incluso tenemos hoy personas que no saben leer por su cuánto tiene, sino por la sabiduría. Recordemos que el saber, el estudiar es de humanos, pero la sabiduría solamente la podemos adquirir de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Escrito en diferentes lugares. Conocemos en todo cómo anduvieron todos esos antiguos varones de Dios. Moisés en el desierto, Jeremías en cárceles, Pablo también en cárceles escribió muchas de sus cartas. Yo creo que en lo personal la mayoría de las cartas las escribió en cárceles, porque él no tenía tiempo ni de escribir. Oh santo Señor, si yo no tengo tiempo luego de hacer algunas cosas y yo no llego ni a un poquito de lo que eran esos tremendos Lucas andaba atrás de Pablo escribiendo todo lo que andaba haciendo. Lucas era doctor también. Amén. Juan también, solamente en la isla de Patmos fue donde empezó a escribir. Escribe sus cartas, escribe el Apocalipsis también en diferentes tiempos. Moisés, tiempos de guerra, ¿verdad? En tiempos de paz, tiempos de aflicción. Los salmistas, tiempos de angustia. Los salmistas escribían cuando estaban gozosos también. Amén. Alegría, gozo, tristeza, desesperación. Asaf, el salmista, su salmo siempre estaba, yo creo que muy desesperado. Amén. David, ¿a dónde proviene? Del Señor, de lo alto. Amén. Gloria sea al Señor. Escrito en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. Ya no me fijé a qué horas comencé, pastor. Pero gloria sea al Señor. Siempre digo una hora, pero como quiera el Señor siempre toma el control de todo esto. Amén. Pero deme un poquito de tiempo y va a salir algo tremendo de aquí. Voy a ser breve, hermanos. Entonces, en diferentes lenguajes, griego, y todo esto lo necesitamos poner en nuestros corazones. Es parte de lo que seguimos, es parte de lo que el Señor nos dejó, de su carácter. Amén. Griego, arameo y hebreo. Amén. Son los 3 idiomas en los que se escribió la palabra de Dios. Amén. Pero tenemos esta escritura que es inspirada por Dios. Si la palabra de Dios y esta Biblia, la que tienes,
mírala, a la que tienes en tu lado, tu Biblia, por favor. Si esa es la palabra de Dios, tiene que estar libre de cualquier error. No puede tener ningún error, amén, porque es palabra de Dios y Dios es perfecto. Tú y eras, por ejemplo, de la más grande que supuestamente este hombre profetizó. Dijo que supuestamente lo del 9/11 de las Torres Gemelas. Pero la profecía, como yo la leí, como él la puso, dice en su libro que 2 cuerpos iban a chocar con otros 2 cuerpos, iba a haber una explosión. ¿Usted cree que está hablando de las Torres Gemelas? Dos cuerpos pueden ser los huevitos con jamón que me comí hoy en la mañana, que se estrellaron con el sartén y hicieron una explosión también. Amén. ¿Cuántos carros no chocan de a 2 con otros carros? Tú le puedes dar la interpretación y yo no, las torres. Eso es ignorancia, hermanos, de personas que nos tratamos guiadas por Satanás. Ese es el tipo de profecías que seguimos cuando no conocemos a los verdaderos profetas de Dios. Cuando la palabra de Dios tiene tremendas profecías y son claras, no dice un cuerpo chocó con otro cuerpo, ese cuerpo con otro cuerpo, un abrazo que le di a mi hijo, chocaron 2 cuerpos. ¿Ya? Ah, no, pero la bomba que cayó en tal lugar, esa es, un cuerpo cayó con un cuerpo. Esas son las tremendas profecías de Nostradamus. Amén. Cuando la palabra de Dios dice en Isaías 9:6, por ejemplo, una de ellas, miles de años antes que viniera el Cristo, dijo Isaías: y un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Cristo. Cuando en Mateo, ¿no?, nace ese niño, el principado sobre sus hombros, y se llama su nombre admirable, consejero, Dios, y Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno y Él es príncipe de paz. Él no se anda con que un cuerpo chocó con otro cuerpo. Amén. Ahí no hay chocaduras de cuerpos, hermanos. Cuando también la palabra de Dios, Miqueas dice en 5:2, y tú, Belén Efrata, de todas la más pequeña, de ti nacerá el Salvador. Belén. ¿Quién nace de Belén? El Salvador. No, que 2 cuerpos chocan con otro cuerpo y 3 cuerpos igual a 5 cuerpos. La palabra es clara. Amén. El Señor no se equivoca. Para la venida de Jesucristo hay más de 60 profecías exactas que hablan del Salvador, que Él viene a salvar, va a venir. Yo mismo que hablo estaré presente, yo rescataré, yo iré a salvarlo, yo voy en forma de hijo. Amén. Gloria sea al Señor. No nos dejemos llevar cuando alguien te hable de estos profetas mentirosos. Antes de decir sí o a esa persona, explícale un poco de eso. Mira, a ver, dime una de las tremendas profecías que hablan estos hombres. Amén. Dice, supuestamente, gloria sea al Señor, esas son las profecías. Se pudo haber dado. La sociología es un estudio, son personas, los sociólogos, son personas que estudian las conclusiones iguales de diferentes ciencias. Es una rama de una ciencia, pero ellos se dedican a comprobar que todas las cosas y tratan de estar de acuerdo entre ellos. Esa es la sociología. Y si tú pusieras a 40 sociólogos enfrente de ti y les hablaras de un tema y les dijeran, platiquen ustedes de ese tema, y ahora váyanse cada quien, mételos a los 40 a un cuarto a cada uno de ellos, y después de que los metas en un cuarto, sácalos. Cuando estén en el cuarto, diles que escriban del tema que tú les dijiste, que escriban algo. Cuando salgan de ahí no van a escribir lo mismo, van a escribir muchas cosas diferentes cada uno de ellos. Amén. Cada uno de esos hombres van a escribir cosas diferentes. Amén. Pero, hermano, más de 40 escritores, un solo autor en la palabra de Dios, en tu Biblia que tienes ahí, que muchas veces no valoramos, que muchas veces no leemos. Más de 40 escritores. Y estos sociólogos, estamos diciendo en el mismo tiempo, estos hombres escribieron en miles de años de diferencias de sus vidas. Y todos tienen una unidad perfecta. Desde el principio Moisés dice que el hombre que se eche con hombre es pecado, es abominación delante de Dios. Y los apóstoles miles de años después dicen que la homosexualidad es pecado.
Desde el principio dice la palabra de Dios, desde los tiempos de Moisés, que el hombre que sea inocente que no muera. Y en el Nuevo Testamento dice lo mismo, y hasta ahora predicamos lo mismo. Todos ellos tienen perfecta unidad. En tu Biblia, en tu palabra, la mía es negra, unas son cafés, hay perfecta unidad. Es palabra de Dios, está ungida por el Señor. 15:5, que las estrellas, le dice Abraham, voy a multiplicarte como las estrellas del cielo, tu descendencia, y no las puedes contar. Son miles de estrellas. Entonces la astrología se inclina y dice, oh no, tu palabra, Señor, tu palabra tiene la razón. Gloria sea al Señor. La historia, Cristóbal Colón, sus antecesores decían que la tierra era plana, que se iban a caer cuando se echó a la mar en la Niña, la Pinta y la Santa María. Quién sabe cuántas calaveras traía, ¿verdad? Que se iba a caer y tenían miedo, y ahí iba buscando Cristóbal Colón, y que la tierra era plana. Antes creían que estaba suspendida en 2 elefantes, que la colgaban de muchas maneras tenían. Y eso les estoy hablando de los doctorazos que estudiaban cada una de estas cosas, no de cualquier aldazo que anduviera por ahí, sino los grandes buscadores de todas estas cosas, ¿verdad? Cuando el Señor ya también había dicho desde antes que Él se sienta, Isaías 40:22, el Señor se sienta en el círculo de la tierra es circular, Cristóbal Colón años antes. Entonces también la historia se tiene que inclinar y decir, tienes la razón. Los mismos historiadores, para buscar muchas cosas, van a los mapas. Tu Biblia tiene mapas atrás, ahí los buscan todos esos lugares. El libro Mormón no tiene mapas. No. Pero yo tengo un libro Mormón, porque lo he buscado ahí, y luego debato con ellos. Me gusta debatir con ellos. Amén. Y bien, no tienen mapas, no tienen profecías. Nada cumplido, no hay mapas, porque sus lugares son inexistentes. Amén. Y para empezar, en la pasta de enfrente de su libro dice otro testamento de Jesús. Y Gálatas 2 dice, maldito el que tenga otro testamento de Jesús. Misericordia te voy a... No, el Señor va a abrir la Biblia, va a abrir su palabra. El verbo va, y conforme a la palabra vas a ser juzgado. Conforme a lo que leíste aquí. Si no leemos, no sabemos qué vamos a contestar. No, tal vez no hacemos, no hemos estado, no hemos tenido la completa victoria. Una vez me preguntaban, pastor, ¿por qué muchas veces no se cumple? Yo pido al Señor, pido esto, le pido el otro y no me cumple. No pasa. Le he pedido 10 años esto. ¿O has estado en la voluntad de Dios esos 10 años? Sigues teniendo una cosa es luchar en contra del pecado, pero otra cosa es no querer dejarlo y decir que estás luchando, pero realmente no estás luchando. Sigues en el pecado. Sigues en derrota, y dices, pero no, y no es la iglesia, eres tú. No lo has dejado todo por Él. Has entregado tu vida a Dios, has entregado tu cuerpo a todo lo que dice la palabra de Dios. Has entregado tu vanidad, has entregado tu amor, has entregado tu matrimonio, has entregado, si eres soltero, tu propia vida en sacrificio puro, tu cuerpo en sacrificio puro, agradable, que es tu verdadero culto racional, dice Pablo. Has entregado todo. Tal vez por eso no contesta el Señor tu palabra, porque el Señor no escucha a una persona que está de esa manera. Él quiere que te entregues completamente. Y dime, eso Él lo hace por amor, porque quiere que vengas al pleno conocimiento de la verdad. No que digas, yo predico esto de este lado, pero en mi cuerpo enseño esto de este lado. No tiene que coincidir lo que predicas con lo que haces. Y con tu cuerpo también. Porque no puedes decir, yo soy bien santo y todo, y las minifalditas hasta aquí. O yo soy bien santo y yo con mis mazos t-shirts. Allá está el baño, hermanos. Yo soy holy. Amén. Entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio santo, verdadero, culto racional que el Señor pide para con todos nosotros. Amén. Vi un parrafito que dice, cuando el Señor, porque creo que hasta New York es cristiana ya. Creo que ya es cristiana. Cuando cambia, usted me va a ayudar, por ahí se lo sabe. Cuando cambia, cuando te conviertes a Dios,
también se convierte hasta tu forma de vestir, algo así es. Y es verdad, no es bíblico, pero es cierto. Amén. El Señor cambia hasta no nada más tu manera de vivir.